un senador para que nos diga, oye, el senador Zaragoza, usted ha cogido COVID porque usted allí está, eso cundido, dicen en el Senado. Sí, yo me hice la prueba ayer y ahorita me salí negativo. Tengo mis 2 vacunas ya, ¿verdad? Que No, si tiene las 2 vacunas, eso ayuda. Si tiene las 2 vacunas, bendito, esto es un quitado. Pero allí han dicho que hay una senadora, Trujillo, de apellido. Sí, Rosamar, de Humacao. Y en la Cámara también, así que ustedes tienen 2 semanas de vacaciones en el sentido. Diría alguien religioso que el Señor obra por caminos misteriosos. Bueno, vamos, espérate, no vamos a una pausa. Tenemos aquí al compañero Juan Zaragoza, el senador Juan Zaragoza, que le tenía una pregunta porque hoy leí algo y yo pues he aprendido con mi mayoría de edad. Cuando era más joven lo sabía todo, pero ahora que estoy ya menos joven, he aprendido a preguntar. Y entonces hay una cosa que suena lógica y que todo el mundo cree que la entiende hasta que uno pregunta qué quiere decir eso. Impulsa el crédito por trabajo ante Yaresco, y es su señoría. El senador Juan Zaragoza propone un plan que se ajuste a la realidad económica de la isla. Muy bien, eso lo entiendo. Ahora, defendió ante la directora, la señora Yaresco, que se impulse una especie de crédito por trabajo criollo que se ajuste a la realidad económica de la clase trabajadora de la isla. Vamos a empezar. Mira, ¿Qué es yo creo que crédito por trabajo? ¿Qué quiere decir eso? En inglés, para la fanaticada tuya, English speaking. Para que yo entienda. Sí, exacto. Es lo que se llama el Earned Income Tax Credit. ¿Y qué quiere decir eso? Es un crédito que te dan en la planilla, pero que provoca un reintegro, ¿verdad? Y es un mecanismo que se usa en Estados Unidos desde el 70 y pico, y que aquí se ha usado en varias ocasiones, que tiene el objetivo de compensar a la gente que trabaja, de premiar a la gente que trabaja, para un poco pues reducir los niveles de pobreza, para incentivar a las personas que están ahí en ese limbo entre el trabajo informal y el formal a que se formalicen, porque al formalizarte y rendir planillas recibes un premio, ¿verdad? Y entonces aquí lo hubo cuando yo estaba pues en ese cuatrienio era poco dinero, pero era algo, se eliminó por restricciones presupuestarias. Ahora existe uno, no es una cantidad significativa, pero tenemos una oportunidad increíble, porque entonces ahora viene el gobierno federal y nos dice, bueno, si ustedes se gastan, vamos a hacer el siguiente negocio, si ustedes se gastan hasta 200 millones en esto, yo meto 600 míos, que son 800 millones de pesos. Está bueno. 800 millones de pesos para entonces repartirlo entre la gente que rinde planilla, entre la gente que trabaja. ¿Y cómo funciona? ¿Lo discuto ahora o hay un break? Pero vamos para atrás porque esto es un mundo que su señoría domina y nosotros no. Yo tengo un restaurante, tengo 5 empleados. Sí. Le pago, vamos a poner un número redondo, 500 pesos a la semana, me inventé ese número. A fin de mes, pues cada uno yo le pagué 2,000. Con este crédito por trabajo, ¿yo recibo algo del gobierno? No es el patrono, es el empleado a través de la planilla. Cuando radica su planilla y le informa. No soy yo el patrón. No. El empleado, cuando radica la es planilla. Es el empleado, porque es para ayudar al empleado a que salga, a eliminar los niveles de pobreza. Es a nivel del empleado. ¿Y cómo llega al empleado? No llega como un cheque, como estas ayudas federales. Crédito. Llega a través de la planilla. Te ponen un crédito y si tú no tienes contra qué usarlo, te lo devuelven, pues te dejan cash. Si yo hubiera pagado, vamos a decir, me estoy inventando un número, $2,000 de taxes, ese empleado de este restaurante, con ese crédito pagaría menos. Sí, vamos a decir que tu responsabilidad son 2,000 pesos, te dan un crédito de 3,500. Pues mata esos 2,000 y te devuelven 1,500 a ti. Eso está bueno, ¿no? Y te ponen en juego. Pues yo entendía que era el patrón, no, es el empleado. Es el empleado. Por eso es que lo que usted dijo, que le conviene a ese trabajo informal ser formal, porque tiene que recabar una planilla para que le venga ese Exactamente. Y es una mecánica que gira alrededor de 3 variables. Cantidad de ingresos, cantidad de hijos y estado civil. Y es una tablita que tú te buscas
Y dice, bueno, soltero, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, casado, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y te buscas ahí según va aumentando el ingreso. Mi planteamiento es el siguiente. En Estados Unidos eso existe, ¿verdad? Pero la composición familiar, la economía de Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos la cantidad de empleados en el salario mínimo es mucho menor que aquí, ¿verdad? Es casi inexistente, es casi irrelevante. Pero cuando tú ves a esa tablita en Estados Unidos, en el caso de alguien que se gane 15.220, que es el salario mínimo, el crédito es 0. Y entonces está más inclinada hacia gente que se gana más dinero y tiene más hijos. Porque allá la cantidad de hijos dependientes es 2, 3, 4 promedio. Aquí, de acuerdo a las últimas planillas que yo vi, es menos de 1. Hijos dependientes, en promedio. Menos de 1. Menos de 1. ¿Y cómo fue menos de 1? No, en promedio. Cuando tú coges cuando tú coges con la gente que rinde. Sí, no es que sea alguien chiquito. Vaya suave. Sí. Porque aquí, pues, ya tú sabes la situación que tenemos con la natalidad, ¿verdad? Que la gente cada vez tiene menos hijos. Así que el de Estados Unidos, de nuevo, gira, está más pesado hacia niveles más altos de ingresos y mayor cantidad de hijos. Mi planteamiento es que eso hay que criollizarlo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y cargar la balanza hacia ese de salario mínimo, hacia las personas que se ganan menos. El restaurante mío. El restaurante mío con los 5 empleados. Oye, porque aquí hay mucha gente de salario mínimo. O sea, esa persona de salario mínimo... El 33% de la fuerza de trabajo está en el mínimo. Ese que se gana 15.220, 280... que en el sistema federal el crédito es 0, si eres soltero, aquí tienen que ser 2 o 3 mil pesos, porque tiene que ser una cantidad de dinero que te impacte, que te haga una diferencia, que te mueva la aguja, ¿verdad? Eso es lo que tú dices, usted dice criollizar. Exactamente. Para que tenga impacto en aquí, Puerto Rico. Aquí, porque tú no puedes trasplantar ese tipo de herramientas de un país a otro, porque somos economías diferentes, demografías diferentes, composiciones familiares diferentes. Y yo digo, espérate, la herramienta es buena, está aprobada, la cantidad de dinero es brutal, 800 millones de forma permanente aquí para ese programa es una cantidad de dinero sustancial. ¿Y eso ya existe? Eso se aprobó ahora en el último plan de ayuda del presidente. Okay, es un programa que existe hace muchos años en Estados Unidos y ahora por primera vez nos meten a nosotros. Es interesante. Y entonces está la oportunidad. Mira este dato. De acuerdo a las cifras que ofrece el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos para 2014, en Estados Unidos habían 75.9 millones de trabajadores mayores de 16 años que trabajaban recibiendo paga por hora. Es decir, no estamos hablando de los ejecutivos, profesionales, administradores. De esa cantidad representaba el 58.8% de todos los asalariados en Estados Unidos. Entre aquellos que se le pagaba por hora, había 1.5 millones que devengaban exactamente el salario mínimo. Y había 1.8 que estaban por debajo del salario mínimo. Cuando tú sumas ambos grupos, quiere decir que 3.3 millones de personas estaban en esa categoría en Estados Unidos, y eso representaba el 4.3% del total de los empleados. 4.3. Cuando tú vienes a Puerto Rico y usas los mismos criterios, aquí era el 32%. Es decir, más de 300.000 personas estaban en el salario mínimo. No son comparables. No, y mira este otro dato. Si estás en el salario mínimo, tu ingreso anual es 15.080, cuando el nivel de pobreza es 11.914. Cuando tú confrontas esos dos datos, la diferencia entre estar en el nivel de pobreza y ganar salario mínimo solamente es de 263.83 al mes, que es lo mismo que 60.88 a la semana, que es lo mismo que 1.52 por hora. O sea, la distancia entre el nivel de pobreza y lo que tiene el 32% de nuestra población en ese momento, a base de salario mínimo, es eso, 1.52. Mira qué interesante, Ignacio, sin tratar de confundirte con los números. Una persona que está en salario mínimo, 7.25, que se gana 15.200 y pico, tú le das un crédito de estos de
3,000 y pico de pesos y lo pones como 3,800 pesos y lo pones y es como si el salario mínimo se lo hubiese subido de 7.25 a 9. Veo el efecto. Buen punto, sí. Buen punto. Interesante. Y entonces eso hace una diferencia. Sí. Ya tendría un sueldo de 9 puntos algo dólares. Exactamente. Yeyo, ¿estás en la línea? Estoy aquí, senador, sí. Saludos, Zaragoza. Saludos. Ortiz Dalio, tengo una pregunta. Si usted está criollizando el Earned Income Tax Credit, ¿por qué no añadirle el Child Tax Credit para ayudar a la natalidad? Sí, de hecho, el Child Credit también entra en vigor aquí, bajo la misma legislación. Uh-huh. En los análisis que estamos haciendo, la meta de nosotros es combinarlo, o sea, que poder presentarle a la gente una tablita. El Child Credit es un mecanismo para el beneficio de los que nos oyen, donde se te da una cantidad de dinero meramente por cada hijo. Aquí no es cuestión de tu nivel de ingreso. Obviamente, si te ganas más de X ya no tienes derecho, ¿verdad? Hijos dependientes. La idea es presentar una tablita que lo combine las dos, que la gente pueda ver y pueda decir, fíjate, aquí no solamente me aumenta según a niveles bajos, pero si tengo esa persona de salario mínimo que reciba 3,000 y pico de pesos de crédito soltero sin hijos, pero si tiene un hijo que reciba 4,200, si tiene 2 hijos que reciba 5,600, si tiene 3 hijos que reciba 7,000, porque sí, la idea es combinarlo, o sea, que se vea, y ahí sí que tendría un impacto bien interesante. Ahí sí que podría ser una cantidad significativa para cualquiera. 5, 6, 7, 8,000 pesos mueven la aguja en cualquier hogar. ¿Y cuál fue la reacción de la Junta? Sí, ellos venían, en Puerto Rico hay un programa similar, pero con un presupuesto mucho más recogido, ¿verdad? Ellos en términos filosóficos siempre han estado de acuerdo al programa. Y sí, ellos nos dijeron, mira, hay que brincarle encima de esa oportunidad. Porque como está diseñada la ley federal, el gobierno federal nos dice, asegúrate de por lo menos gastar 200. Diseña algo que por lo menos te gaste. Si tú llegas a 200, yo pongo el resto. O sea, que tenemos que asegurarnos de hacer algo lo suficientemente amplio para llegar a esos 200 millones, porque entonces ellos pongan los 600 de ellos. Y la Junta está muy entusiasmada también, porque al final de cuentas, esos dinero que se va a inyectar a la economía es una variable adicional en las variables que se consideran al momento de hacer las proyecciones económicas, ¿verdad? Del dinero que va a estar corriendo en el sistema. Muy, muy, muy favorable. Tuve una reunión fue una reunión el día de ayer en la mañana. Discutimos eso. Están muy preocupados con la emisión de los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. Que me imagino que no han salido. Que pues si no arranca, ¿verdad? El pasado cuatrenio, en el cuatrenio que yo estaba, se sacaron tres auditorías. Este pasado cuatrenio se sacaron 2. Y no es que sean muy corrientes, ¿verdad? La última que se sacó fue la del 17. Falta 18, 19, 20. O sea, estamos atrasados. Estamos atrasados. Oye, lo ideal allá afuera es que a los 6 meses después del cierre salgan. Aquí salen entre 30 y 40 meses después del cierre. Tú no puedes tener ninguna organización. Exacto. Y con esos referentes la Junta no se irá nunca. Exactamente, y me lo trajo en ese contexto. Claro. Me dice, ¿ustedes quieren que nosotros nos vayamos? Pero lo primero que tienen que hacer es, oye, aquí las cuentas de banco no se reconcilian mensualmente. Aquí no se cierran los libros mensualmente. Wow. Entonces, pues ella me lo trae precisamente en ese contexto. Me dice, mira, estas son las listas de requisitos porque me dice, yo sé que tú y el país está loco que nosotros nos vayamos. Digo, sí, eso lo puedes estipular. Sí. Estamos locos porque se vayan. Pues tienen que organizar esto. ¿Tiene razón ella? Sí, tienen que organizar esto. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el senador Juan Zaragoza. Regresamos. Tenemos el privilegio de tener al amigo
el senador Juan Zaragoza en Puerto Rico no, en Fuego Cruzado, senador de Puerto Rico. Alejandro, usted tiene la palabra. Si no, le estaba haciendo una pregunta fuera del aire al señor Zaragoza en términos de mecanismos de captación de ingresos y de captación de evasión de ingresos, porque él estaba mencionando cómo personas que pueden estar en la economía informal se formalizan. Entonces nosotros a veces observamos cuando vamos a establecimientos como el de Costco o el de Sam's, donde hay una identificación para poder hacer la compra, y vemos personas que hacen compras extraordinarias en términos de cantidad y todos en efectivo. Entonces la pregunta es, ese que compra en efectivo, ¿hay alguna forma de identificar que esté dentro de la economía formal y no dentro de la economía informal, para fines de entonces que el Estado tenga un mecanismo de captación de ingresos que hoy no estaría teniendo? Sí, yo lo que te comentaba es que, por ejemplo, en un sistema como el IVA, el tracto de las transacciones es mucho más fuerte. Y te daba el ejemplo fuera del aire que en la República Dominicana tú almuerzas con un compañero tuyo comerciante o amigo comerciante, y cuando le traen el ticket, la persona le enseña su carnet al mesero y le dice: apúntame, cuando me facture, apúntame ese número de carnet para que le reportes al DGI, Dirección General de Impuestos, que yo estoy almorzando con un cliente. Entonces le apuntan su número. Cuando la persona llega a la oficina, recuerdo que se la da a la secretaria o al ayudante, le dice: ahora entra a la página de Hacienda y registra este ticket de almuerzo. Y solamente si parean es que es deducible. O sea que a lo que voy es que el comercio tiene la obligación de solicitarle el carnet o una información de identificación en todas las compras, y eso entonces se le reporta al DGI, a la Dirección General de Impuestos, y la Dirección General de Impuestos, entonces él me dice: allá te puede, la Dirección General de Impuestos te puede llenar la planilla con la información que tiene en el sistema, aunque tú no la llenes, porque ellos saben todo lo que tú tienes, todo lo que las transacciones que tú hiciste, ¿verdad? O sea que los mecanismos los hay, la tecnología la hay, es cuestión de hacer unos cambios en el sistema. Pero la pregunta es, ¿por qué no se hacen los cambios? Sí, bueno, se hizo un intento de establecer un IVA. Tú sabes lo que pasó. Ha tirado ahí una llave inglesa. Sí. Señor. Vamos a seguir mejor con la conversación con Yaresco. Sí, a mí me interesaba saber cuál era la reacción de la Junta de Control Fiscal, porque después de todo ellos son los que tienen el poder. El poder ahora mismo, lo digo con mucho respeto, porque sé que está en el Senado y antes estuvo en el Departamento de Hacienda, pero en términos legislativos, nuestra legislatura, no hay duda, con unas capacidades, pero en términos reales la Junta de Control Fiscal está tomando decisiones que realmente entiendo yo que no le competen, pero que van directamente a todo asunto económico, lo están controlando. Ya no es supervisión, es un asunto de control. Ahora son constitucionalistas. Bueno, imagínate, sí, ahora entraron a la fase del secretario de Justicia, a dar opiniones sobre enmiendas o potenciales enmiendas a un contrato como el de Luma y determinar que es inconstitucional petición, solicitarlo, imagínalo. Pero estaba pensando en esto, es que mencioné hace un rato que parte de los beneficios de esta propuesta tiene que ver con el asunto de la economía informal, y Puerto Rico ciertamente desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que llegó Colón para acá, el asunto de la economía informal ha estado muy presente en nuestra realidad histórica. Desde hace mucho tiempo. Le pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia, usted que viene del Departamento de Hacienda, con otras estructuras de búsqueda de ingresos para el gobierno que no se fundamentan exactamente en el tema de la contribución sobre ingresos de los individuos? Por ejemplo, estoy pensando en el asunto de Florida, estoy pensando en un ejemplo cercano, donde la contribución es esencialmente sobre la propiedad. Sí, tú sabes que en otras jurisdicciones, y de hecho eso fue un poco lo que nosotros tratamos de hacer con el IVA, no solamente era sustituir el IVA por un IVA, porque el IVA de Puerto Rico es bastante parecido a un IVA allá, sino que más que eso, era eliminar la contribución sobre ingresos de individuos y recalibrar el sistema
hacia un impuesto al consumo, porque todo el mundo, a final de cuentas, lo que produce de la forma legal o ilegal es para consumirlo. Así es. O sea que esa es la gran trampa, ahí es que la gran red, ahí es donde tú coges a todo el mundo. Eso, dejando a las corporaciones fuera. Dejando a las corporaciones. Ahí es donde todo cae, ¿verdad? En el consumo. Y eso era lo que se estaba tratando de hacer, recalibrar el sistema, porque el sistema de contribución sobre ingresos es un sistema voluntario. Sí hay ciertos papeleos de informativas y demás, pero a final de cuentas hay un grado de flexibilidad, ¿verdad? En la preparación y en la información que se incluye, que definitivamente el impuesto al consumo es más preciso. Otra herramienta que se usa muy comúnmente en otras jurisdicciones es la contribución sobre la propiedad, claro. Especialmente propiedad personal, bajo la teoría de que en muchas ocasiones esa riqueza, una de las formas, una forma de consumo es consumir propiedades, ¿verdad? Comprar propiedades, que también es un indicador del nivel de riqueza de la persona. Aquí eso no se ha explotado como se debe, por dejarlo tan desatendido por tantas décadas. Ahora se ha convertido en un tema tóxico, político, delicado, ¿verdad? Porque esas tasaciones que están a base de los costos del 57, 58, pues la contribución sobre la propiedad inmueble, que son los edificios y las casas, pues es de esos temas que todo el mundo habla, pero es un tema delicado. Otra modalidad de contribución sobre propiedad es una que tenemos aquí en Puerto Rico, que es la de la propiedad mueble, que es el famoso impuesto al inventario. Sí. Que ha traído mucha discusión y problemas entre comerciantes, sobre todo pequeños comerciantes. Sí, ahí nosotros cogimos la batuta del problema. Ya llevamos hace un mes haciendo un estudio con el CRIM. Para el público que nos escucha, aquí hay un impuesto que se llama impuesto de la contribución sobre propiedad mueble, que en términos sencillos, propiedad mueble es lo que está sujeto a movimiento, ¿verdad? Y versus inmueble, que está pegado a la tierra. Y en ese impuesto de propiedad mueble, pues se tributa el inventario, pero también se tributan los muebles, la maquinaria, los muebles de oficina, las computadoras, todo ese tipo de cosas. Pero el componente, como tú dices, que más controversia ha causado dentro de ese impuesto es el componente del inventario. El inventario, sí. Con mucha razón, ¿verdad? Por ser una isla, por el hecho de que se pone a tributar al comerciante sobre la posesión de ese inventario, lo venda o no lo venda. Realice la venta o no la realice, tiene que pagar. Exactamente. Hay empresas que plantean que la escasez de suministros en Puerto Rico se debe a ese impuesto. Yo no estoy convencido de eso. Y pues nosotros en la comisión acogimos ese reto. Estamos haciendo un estudio porque por mi naturaleza a mí no me gusta actuar a base de leyendas urbanas. Yo soy bastante riguroso en mi análisis. Estamos haciéndole un CT scan al impuesto para determinar quién lo paga, sobre qué se paga, a quién se le paga, cuándo se paga. Y una vez tengamos eso en la mesa, ¿qué está exento? ¿Quién lo exime? Si es el gobierno estatal a través de los Foreign Trade Zones, si es el gobierno, el federal Foreign Trade Zones, el estatal a través de decretos de exención o el municipal a través de decretos municipales. Oiga, y parte del problema es la ausencia de estadística y de estudios. O sea, por ejemplo, la Oficina de Servicios Legislativos ya no tiene desde hace tiempo toda una división que la tuvieron en su momento de asuntos económicos. Y ciertamente es necesario tener ese análisis, esa información estadística para poderla hacer lo que está planteando en este momento. Hacer una buena propuesta tiene que estar basada sobre la experiencia histórica, sobre la conducta, las consecuencias que pueda provocar a la economía. Mira, es interesante porque cuando yo era secretario, a mí me gusta mucho la historia y los libros antiguos y demás. Yo me antojé, ¿verdad? Yo un día fui a la biblioteca y entre telarañas allí encontré lo que se llama, antes de los estados financieros auditados, que eso es una cosa que trajo Juan Agosto Alicea cuando era secretario. Eso fue en el 87, el primer estado es del año 88.
estaba lo que se llamaba el informe del tesorero, que antes de ser secretario se llamaba tesorero. Y me encuentro esos informes del tesorero desde principios del siglo XX. Era impresionante la cantidad de información. Era interesantísimo porque eran unos libros pequeños, pero en algunas páginas se desdoblaban y la página era como de 3 pies. Y era impresionante la cantidad de datos que se recopilaban en esa época a mano. Y con buena caligrafía. Y con buena y en ese sentido yo decía, pero entonces aquí vamos para atrás. Mientras más tecnología tenemos, menos se mide. Pero es un punto, estoy de acuerdo contigo, aquí no hay datos, nada. Y eso que el Hacienda y el CRIM reciben información estadística de los notarios cada vez que hay una transacción, que uno tiene que llenar unas planillas de informativas y tiene que llenar unas hojas de cambio de dueño sobre las propiedades inmuebles. Yo no sé qué hacer con esa información, pero una información muy valiosa. Y hay cada transacción económica relacionada con inmuebles se le informa al Departamento de Hacienda cuando hay un cambio de dueño y al CRIM cuando hay una solicitud de cambio de dueño. Otra de las cosas que hablé con Yaresco, que ata con esto que estamos hablando de la medición, es que ella me expresa una preocupación por la cantidad de exenciones que hay aquí. 20.000 millones. Me hace referencia a los 20.000 millones. Yo le recuerdo que ese estudio de los 20.000 millones lo encomendé yo. Eso es lo que se llama el Tax Expenditure Budget o el presupuesto del gasto tributario, que como siempre pasa se hacía en todos los países del mundo, menos en Puerto Rico. Y no se hacía por desconocimiento, se hacía porque no queríamos hacerlo, porque a nadie quiere saber lo que cuestan las exenciones, porque una vez tú sepas lo que cuestan tienes que hacer algo con ellas. Y lo mejor, la razón usualmente en el gobierno de Puerto Rico para no medir no es que no saben medir, es que no les conviene medir. Porque si miden, tienen que exigir. Tienen que actuar luego. Tienen que exigir que ellos cumplan la razón por la cual. Y entonces, la exención. Pues yo le dije que en efecto, que estoy de acuerdo con ella, que nosotros estamos proponiendo legislación en el Senado para que eso que se hizo solamente, yo lo empecé en el 16, salió en el 18, que sea un ejercicio anual, como en Estados Unidos, como en la República Dominicana, como en Latinoamérica, como en Europa, que tú cuando sometes el presupuesto de gastos, sometes el presupuesto de exenciones también, ¿verdad? Yo le dije que pues el primer paso en todo esto es medir. Una vez midamos, lo segundo es evaluar si la política pública que dio pie a esas exenciones está vigente. Y la pregunta de los 64.000 chavitos, en la mente que está la comisión que usted está presidiendo en estos momentos en el Senado, ¿está en sintonía con la visión que tiene el actual secretario de Hacienda? Sí, porque bueno, si van por vías distintas nunca se van a interceptar. Estamos en muchos temas, estamos de acuerdo. Sí, esto mismo por ejemplo, esto mismo de crédito de empleo al trabajo. Yo llego a la reunión con Yaresco, pero minutos antes había estado con el secretario, ya cuadrando esto y estableciendo el intercambio de información para correr los modelos. Con esto en las vistas de presupuesto, le mencioné lo del informe del gasto tributario. Me dijo que lo está trabajando para sacarlo próximamente. Yo le mencioné, pero nosotros vamos a proponer legislación para hacerlo anualmente. O sea que sí, hay bastante alineamiento. Vamos a una pausa, son las 6 de la tarde, regresamos con el señor senador Juan Zaragoza. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tengo una pregunta para el senador Juan Zaragoza. En la Caribbean Business sale hoy que hay posibilidad de que continúe con vida el Banco de Desarrollo Económico, Economic Development Bank. ¿Qué nos puedes decir ustedes sobre? Mira, eso fue de los temas, de hecho, que discutimos allí. Yo le decía a ella que yo como empresario de tantos años, pues que el empresario puertorriqueño está desfalcado de aquellas pérdidas en los que tenían dinero invertido en Western Bank, RG, Doral,
Eurobank, después la pérdida con el bajón de las bienes raíces de los edificios, que es típico en comerciante boricua, que tiene su edificio para su negocio y muchas veces usa ese edificio de colateral para la línea de crédito, ¿verdad? Y para los préstamos. Eso se hizo salir agua. Después cogiste un cantazo con los bonos del gobierno de Puerto Rico, se tenía chavitos ahí. Después cogiste un cantazo con Huracán María. Después cogiste un cantazo con la pandemia. Y lo que te mata en los negocios es el flujo de efectivo. Una vez se te tranca la caja, por mejor producto, mejor servicio que tú tengas, se cae el negocio. Y entonces eso, si lo combinas con que la concentración que tenemos tan alta en la banca en Puerto Rico, y que los bancos, en su afán de protegerse y de mejorar su situación, ¿verdad?, individual, han restringido el crédito. Pues entonces tienes unas pymes puertorriqueñas pasando el Niágara en bicicleta, en términos de que no tienen el capital propio, tienen limitaciones en cuanto a poder acceder a financiamiento, y están a punto de knockout, ¿verdad? Entonces, una opción sería capitalizar el Banco de Desarrollo. Ella le gusta la idea, igual que a mí. ¿Cómo lo capitalizarían? Pues, identificando cash que surja, hacer los ajustes para que haya lo que se llama cash surplus, que haya sobrante de efectivo a través de los años, o le mencioné yo, o de esos 10,000 millones que tenemos en la caja también, para meter chavos ahí, meterle chavos 50, 100 millones anualmente. Ella le gusta la idea, pero tiene la misma preocupación que yo. Me dice, a mí me gusta la idea de capitalizar el banco, pero tienes que despolitizarlo. Porque si no te... El gobierno completo. No, pero ¿qué quiere decir eso? Explícalo en español. No, a mí me gustaría, dijiste algo de descapitalizar. Si lo capitalizas tienes que despolitizarlo. Despolitizarlo. Es que no había entendido eso. Bueno, eso no necesita mucha explicación. No, bendito, eso es obvio. Es una dialéctica, le llaman la lucha entre lucha y unidad contraria. Sí. Mi visión es capitalizar el banco y que el banco no preste, que el banco garantice. Que tú vayas a la banca privada. Veo, y ellos garantizan. Y entonces yo te garantizo, vete allí y yo te garantizo el préstamo 100%, yo no tengo problema. Pero si no, ya caemos en lo mismo. Ese perro nos ha mordido tantas veces. Que se van a hacer salir agua a los chavos. Y ese fue uno de los temas que discutimos, porque caímos en la discusión del uso de los fondos CDBG, que hay unas propuestas que salieron estos días en los periódicos enfocadas en las pymes, pero casi todo es dirigido a incubadoras y entrenamientos y demás, y nuevas empresas. Y eso es parte del discurso que se dio el 7 de abril. Exactamente. Yo le decía, pues, oye, está bien, las incubadoras, pero esos son negocios nuevos, y las 15 o 20 mil pymes que están a punto de quebrar, ¿qué vamos a hacer con ellas? O las vamos a llevar al cementerio y meter los chavos en las incubadoras. O sea, tienen que hacer las dos cosas. Tienes que hacer las incubadoras bien hechas, ¿verdad? Porque aquí cualquiera piensa que tener un espacio en un sitio que rente, que le dé un local que le dé espacio a la gente para que trabaje allí es una incubadora. Pero tenemos un sector comercial puertorriqueño, pequeño y mediano, que son gente brava, que han puesto sus chavos en riesgo a través de los años, que quieren echar para adelante, que están en unas condiciones terribles. Y estuvimos hablando de todos esos temas y una conversación muy interesante. Yello, diga usted. Una pregunta, Zaragoza. Sí. Han mencionado varias iniciativas interesantes en el área contributiva. La pregunta es, ninguna de ellas, a mi juicio, impacta mucho la gente mayor de edad, porque el Child Tax Credit y el Earned Income Credit, eso afecta más a la gente que está todavía en edad productiva, y no muy alta tampoco, ¿no? La pregunta es si hay alguna iniciativa o política pública dirigida a darle algún tipo de beneficio a los mayores de edad. Por ejemplo, hay países donde el IBU que paga el envejeciente es menor que el normal, para estimular que esas personas obviamente salgan y consuman en los restaurantes.
Hay también beneficio de no pagar la misma taquilla de cine, ¿no? Porque no paga la contribución y por lo tanto estimula que la persona mayor también vaya. Hay un sinnúmero de beneficios que yo he visto en Panamá y un sinnúmero de otros países para los mayores de edad. ¿Existe alguna iniciativa que estén manejando en la comisión en esa dirección? No, pero estamos mirando el ángulo para propósitos del crédito al trabajo, del Earned Income Tax Credit, ver la posibilidad de considerar el ingreso de pensiones, ¿verdad? Que es ingreso del trabajo diferido. Pero la pensión es en relación de un trabajo que tú hiciste, no es porque nadie te lo esté regalando. Porque en la medida que tú consideres eso como que es ingreso ganado, es earned income, ¿verdad? Que son las siglas Earned Income Tax Credit, pues entonces podríamos poner a esos pensionados a participar de ese programa, ¿verdad? De igual forma, porque un pensionado que reciba soltero 15,000 y pico de dólares es como una persona soltera que trabaja y está en el salario mínimo. O sea, no importa si el cheque viene de una pensión o si viene de un patrono. Si estás en ese nivel de ingreso, estás en salario mínimo y estás en la pobreza. No, vamos olvidando de dónde viene, ¿verdad? Entonces, pues estamos considerando todos esos ángulos también, porque al final de cuentas es ayudar a mitigar la pobreza en el país. Y como dice muy bien Ortiz Daliot, pues las personas envejecientes son un componente, y más, de nuevo, criollizándolo a Puerto Rico, donde la demografía, la distribución poblacional por edad es diferente a Estados Unidos, pues es un factor a considerar. Y en ese análisis o en esa ecuación se está tomando en consideración el eventual aumento en el salario mínimo federal que aplica en Puerto Rico por la ley 180, que dice que el salario mínimo en Puerto Rico va a ser el salario mínimo federal. No se está considerando, pero este tipo de legislación, y estuvimos discutiendo con el secretario, este tipo de mecanismo es un mecanismo que no es perfecto, que hay que ir anualmente ajustándole las tuercas. Y de año en año tú puedes ir diciéndole, pues mira, ahora pues subió un pesito, 2 pesitos salario mínimo, pues esos umbrales vamos a ir moviéndolos según se mueven. Lo que pasa es que el impacto que hay con relación a una posible alza en el salario mínimo, si uno parte de la premisa de lo que fue la propuesta de Biden, que es llevarlo a $15, en Estados Unidos, pues eso no va a tener tanto golpe. Seguro. Porque allá el salario mínimo no es como aquí, que es el salario máximo, sino que la gente está en un salario de $12, $13 la hora, por lo tanto el ajuste es corto. Pero aquí el ajuste va a ser el doble. Sí, no, y eso y estamos conscientes de eso. Ese es otro tipo de cosas que se tiene que criollizar. Eso tú no lo puedes adoptar así de fácil aquí porque tiene un impacto para el patrono brutal. Eso es lo interesante del Earned Income Tax Credit, ¿verdad? Que te eleva la compensación del empleado sin costo para el patrono. Tienes el mismo empleado, pero se está ganando más dinero y al patrono no le costó, ¿ves? Con un buen efecto multiplicador en la economía del país, porque esas personas, contrario a las compañías que compran fuera de Puerto Rico, van a hacer sus compras en Puerto Rico, van a pagar aquí sus servicios, etcétera. Oye, aquí no es un tema, es un tema más allá de la parte cuantitativa, ¿verdad? Nosotros reconocemos nuestras limitaciones en el tema y en ese sentido estamos trabajando con la gente del Centro de la Nueva Economía, con la gente de Espacios Abiertos, con la profesora Echautegui, que son personas que llevan décadas dándole pensamiento a esto y analizándolo y gestionándolo en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros pues somos unos facilitadores, ¿verdad? Porque como necesita legislación y además tenemos la relación con el Departamento de Hacienda, pues nos insertamos en el proceso como facilitadores y tenemos algún conocimiento, ¿verdad? de la materia, pero nosotros reconocemos que es un tema con tantas dimensiones sociales y económicas, ¿sabes? Que realmente hay que dejarlo en manos de gente que lo ha estudiado. Aquí hasta los años 90 había una ley que era la ley de salario mínimo, creaba una junta de salario mínimo.
Y la Junta, de tiempo en tiempo, a base de estudios, iba emitiendo decretos mandatorios para determinados tipos de industria donde había el ajuste según la industria, y entonces ahí se determinaba el salario mínimo, la licencia de vacaciones, la licencia de enfermedad. Sí, la conozco, porque pero eso lo destruyó el gobierno de Rosselló. Sí, y entonces el senador Vargas Vidal y yo somos coautores en una medida en el Senado de Puerto Rico restableciendo la Junta de Salario Mínimo. Sí. Eso se está trabajando. Wow. Así que, como ven, pues me mantengo entretenido ahí en mi nueva fase en el Senado. Y ahora en estos días trabajando a distancia. Oye, y también, y yo creo que yo te había mencionado esto, Ignacio, al principio, ¿verdad? Que nosotros teníamos la intención, mira, en el pasado cuatrenio se supone que se hagan vistas de presupuesto, ¿verdad? En el pasado cuatrenio se dedicaron de atrás para adelante 17, 14, 12 y un día a vistas de presupuesto. 17, 14, 12 y 1 y cada año, ¿verdad? Yo te había comentado a ti que mi interés era hacer vistas de presupuesto de verdad. Luego de conversaciones con Jesús Santa, que es el de la Cámara, porque usualmente pues estas vistas empiezan por la Cámara. Después que la Cámara evalúe el presupuesto, lo pasa al Senado. Usualmente lo pasa el 29 de junio, ¿verdad? Porque el Senado le dedica 24 horas. Pero yo hablé con Santa, hablé con Tatito también, y decidimos cambiar. Yo le dije, yo no vengo aquí a hacer lo mismo de siempre. Yo quisiera hacer vistas conjuntas, Cámara y Senado, a la misma vez, y empezarlas en marzo. Fíjate que, como te dije, en el año último del pasado cuatrenio se le dedicó un día de vistas al presupuesto. Aquí nunca se habían empezado en marzo las vistas de presupuesto, y menos aún a alguien se le había ocurrido hacer las conjuntas, Cámara y Senado. Y tuvieron un día de vista. En el último año del pasado cuatrenio. El simulacro de un día. En la Cámara, el Senado no lo vio. Porque hubo legislación que no tuvo ni siquiera un día. Pero eso es simulacro. Pues entonces llevamos más de un mes haciendo 2 veces a la semana vistas de presupuesto. Y no puedo irme sin plantear esto también. Hay gente que dice, pero si la Junta es la que dice el número, ¿qué tanto ustedes están viendo vistas de presupuesto? Pues tú sabes que a esa gente le contesto que vamos a decir que la Junta me dice, primero, que cuando tú comparas el presupuesto del gobernador y el de la Junta, en el 98% de las cosas es el mismo. Voy a empezar por ahí. Segundo, vamos a decir que la Junta te dice, pues educación son 2.500 millones de pesos. Entonces, por esa razón yo le voy a dar un cheque a la de educación y decirle, gástalo como usted quiera. No, la educación tiene que ir allí un día a explicarnos en qué va a gastar el dinero. Esas son las vistas de presupuesto. Y las prioridades. Exactamente. ¿Cuál es su diagnóstico de la agencia? Que es lo primero que yo le pregunto a todos. ¿Cuáles son las prioridades? Y le comunico que empezando en julio 1, trimestralmente va a haber procesos de interpelación a los secretarios para asegurarnos que eso que nos dijeron en las vistas de presupuesto lo están haciendo. Usted me dijo que estas 5 eran sus prioridades. Trimestralmente va a tener que venir aquí a darnos el estado de situación de esas prioridades. Eso es excelente. Porque lo que no se mide no se hace. Y hay tal cosa como una vez aprobado el presupuesto, una responsabilidad de la Asamblea Legislativa, digamos a mitad del año fiscal, de reabrir nuevamente la discusión para ver cuál fue el ejercicio inteligente o útil en el manejo del presupuesto en esa primera mitad del año fiscal. O sea, que haya un segundo proceso de revisión donde, aprobado el presupuesto, se hace un ejercicio en los primeros 6 meses. Bueno, la idea de nosotros... Un segundo ejercicio para los siguientes. La idea de nosotros es hacerlo trimestral. Sí. Claro, reconociendo las limitaciones. Trimestralmente, yo no creo que el sistema de contabilidad de Hacienda me pueda decir cuánto están en el presupuesto, si se han gastado más o menos del presupuesto de ese trimestre. O sea, seamos realistas. Yo me conformo con poder trimestralmente decirle al secretario del Trabajo, que me dijo que está metiendo 10 millones en tecnología para llevar la tecnología al Departamento del Trabajo al siglo XXI,
y que no surja el papelón que surgió el cuatrienio pasado, que trimestralmente me diga cómo va ese proyecto. Obvio, ¿verdad? es lógico. Más allá que la centavería, o no son centavos, ¿verdad? Son los millones de si te has gastado más o menos. Yo lo que quiero es saber si la rueda se está moviendo, que yo creo que es el reclamo del país. Que aquí, obvio. De que, oye, un reclamo de que el país, de que el gobierno funcione. Yello, diga usted. Tengo una preguntita que no tiene nada que ver con presupuesto, ni nada que ver con contribuciones, pero obviamente de injerencia al Senado, particularmente porque esta semana que viene va a haber una vista pública en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, y quería preguntarle al senador si el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez se ha discutido en caucus, porque me imagino yo que al señor Dalmau lo van a citar como presidente del Partido Popular, pero él, como tiene dos gorras o dos sombreros, no puede obviar la presidencia del Senado, porque de aprobarse ese proyecto, y obviamente rezamos que se pueda aprobar, en la Cámara y el Senado tendrán un rol en convocar la Asamblea Constitucional de Estatus, y quería preguntarle si han discutido el proyecto en conjunto con la resolución del Partido Popular que se aprobó el 24 de marzo. ¿No se ha discutido? No. No sé si el Senado de Puerto Rico tiene un rol importante en esa discusión. Eso más bien es el Senado de Estados Unidos con... Sí, pero lo que dice es que Sí. porque al final de cuentas, si se va a requerir legislación habilitadora, pues tiene que pasar por el Senado. Tiene que volver ¿verdad? ustedes, tiene que volver. Sí. Bueno, en la Cámara de Representantes está el proyecto de la Cámara 5, donde se está discutiendo la propuesta de Asamblea Constitucional de Estatus que generó el colegio. Y las vistas públicas se iniciaron porque yo participé ya a nombre del colegio en el proceso de vistas públicas. Así que en el Senado es donde no ha habido movimiento. ¿Qué otro renglón en un mundo perfecto donde usted tuviera el poder de hacer lo mejor que le podría pasar a Puerto Rico, además de los temas que hemos tocado, qué otro renglón usted le pondría atención? Educación y salud. Educación. Sí. Que en estos días está la secretaria ante ustedes para Ante votación, nosotros, en sí. estos días, ¿no? Sí, en estos días. Y ¿Qué señales Está está colgado, haciendo? Ignacio, está ¿Qué colgado. señales está haciendo el árbitro en la tercera base? Y ellos, sí, el árbitro, el coach de tercera, pues, parece que le está diciendo que no se tire, que va a ser out. Pero es terrible, ¿verdad? Lo que ha estado pasando en el sistema con esto de la pandemia y los terremotos, y que me parece que el daño permanente en los niños de no estar en la es terrible, ¿verdad? Y yo estoy un poco viciado en estas cosas, ¿verdad? Porque yo, habiendo trabajado en el gobierno, yo puedo entender la necesidad de empujar el carrito, porque es que si en el gobierno tú no empujas, las cosas no pasan. O sea, si no empujamos el inicio de clase de alguna forma presencial, no va a pasar. Empieza en el 2025. Pero habiendo dicho eso, no significa que se tiene que hacer de forma apresurada, ¿verdad? O irracional. O irracional, exacto. Yo creo que ahora con este cierre debemos repasar el plan de trabajo. Yo creo que lo mínimo es tratar de mantener esas facilidades físicas en las condiciones correctas, rehabilitarlas. Hay billones de pesos aprobados para la rehabilitación de las escuelas. Empezar con ese programa, continuar con la parte de del internet en las escuelas y establecer un plan que tal vez pueda empezar con que las maestras y los maestros estén en el salón transmitiendo las clases desde el salón y los niños no estén, pero eso por lo menos te mantiene la planta física corriendo, ¿verdad? Y limpia y hábil y entonces un programa de poco a poco de según se vayan aprobando ciertos criterios por escuela, que vaya trayendo la matrícula, ¿verdad? 5%, 10%, pero algún plan, o sea, hay que empujar la cosa, porque si no nos ataca la inercia gubernamental y llegamos al 2025 y estamos en esto. Pero hay que ser realista también en los planes, porque a veces el problema
más que la pandemia o el desastre natural, el problema viene por la mala administración, por el mal manejo de una situación que objetivamente ya ocurrió. El terremoto ya pasó, o el huracán ya pasó, la pandemia está presente, y es el asunto de la proyección hacia un futuro de mediano plazo, y saber, ya estamos a abril 9, los que tenemos o conocemos porque estudiamos allí en las escuelas públicas del país, sabemos que la primera semana de mayo, es decir, en un mes, con la celebración del Día del Maestro y el Día del Estudiante, prácticamente las cosas, ya el semestre está prácticamente terminado. El calendario académico dice otra cosa, pero la realidad es esa. Si se suspenden las clases, como se ha dicho, por el espacio de 2 semanas, realmente eso prácticamente nos coloca a finales de abril, y ya lo que queda de semestre es muy poco. Creo que el conocimiento, la experiencia, la información que hemos visto y que tenemos nos permitiría ser honestos y decir, bueno, la mayoría de las escuelas no van a abrirán en agosto, sí, pero hay que priorizar en que en agosto no tengamos los problemas que vemos todos los años, que ahora hay que pintar la escuela, que ahora hay que cortar la grama y recoger la basura que se acumuló durante todo el verano, que es la historia, oye, esa noticia, los periódicos pueden guardar el titular y utilizarlo cada año en agosto, porque cada año en agosto es el mismo titular. Mira, y podemos hacer una diferencia en esa estoy de acuerdo contigo, hay que hacer, yo le digo a los secretarios en las vistas, que hay que ser osados pero realistas, claro, ¿verdad? Ya yo asumiría que no va a haber más clases presenciales este semestre, y empezaría un plan agresivo de rehabilitación de las escuelas, que eso en conjunto con el programa agresivo de vacunación, pues nos debe poner en una posición ¿verdad?, más cómoda en agosto, pero tiene que haber un plan, y ese plan tiene que estar en las manos correctas. Pero ese plan existe, porque cuando me dice tiene que haber un plan, es como que en este momento no está. En las vistas, la secretaria no nos transmitió esa... Okay. Sí. Entonces, el otro tema pues es salud. Hoy tuvimos la vista de presupuesto de ACES, ¿verdad? Y yo le decía al director ejecutivo de ACES, que me pareció una persona muy capacitada, que no hay país que aguante un sistema de salud que tiene el defecto de nacimiento, de que depende de la peregrinación anual de ir a suplicarle chavos al Congreso de Estados Unidos. O sea, es que yo digo, yo no sé cómo usted puede manejar un sistema que para el año que viene usted no sé si tiene los chavos. Incertidumbre completa en relación con los ingresos, los recaudos que va. Sí, no, es una cosa. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo tampoco, vamos, seamos ingenuos, ¿verdad? Tampoco uno piensa que el hombre viene allí a revolucionar el sistema y a cambiar la estructura y demás, pero sí tuvimos unas conversaciones interesantes de cómo pudiéramos, aún con el sistema actual, yo le di el ejemplo, por ejemplo, del sistema Montessori dentro del sistema de educación, ¿verdad? Cómo dentro del sistema actual podríamos empezar con un programa piloto de otro sistema que pueda convivir con el sistema actual y que pueda hasta eventualmente sustituirlo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de un sistema que a mí me parece muy interesante y que ha sido bastante efectivo, que son los centros 330. Los centros 330 bien administrados son estas entidades sin fines de lucro, dan buen servicio, están en las comunidades, son muy costo eficientes, y pues quedamos en una segunda ocasión de reunirnos para ver dentro del sistema actual que tenemos cómo podemos ir auscultando otros modelos de prestación de servicios de salud que no sea el actual, porque es que es insostenible, realmente es insostenible. Un pagador único, por ejemplo, un sistema universal de salud como existe en Canadá. Exacto, por ejemplo. hablamos del pagador único, el sistema universal de salud. Le pregunté que en millones de dólares cuánto era la porción de lo que se le paga a las compañías de seguro, que hay una porción que es para pagar reclamaciones, otra porción es para gastos administrativos y ganancia de ellos. Me dijo que era 92.8. Le pregunté cuánto era ese 8%, me dijo que eran como 280 millones. O sea que si lo sacas a ellos, pues
Menos mal que son empresas sin fines de lucro. ¿Perdón? Que menos mal que son empresas sin fines de lucro. No, ahí no estoy hablando de las 330, estoy hablando de las De la triple S, de las aseguradora. aseguradoras. Triple S ya está como si fuera un nombre. No, acuérdate que eso, No, ya no. eso Ya no. hace unos años le dieron un trancazo y ya son con fines de lucro y tuvieron que pagar su ticket. Tenemos que ir a una pausa, continuamos con el amigo Juan Zaragoza. Entonces la gente reclama volver a la misma metodología del %. Mi planteamiento es que el %, que tenemos que hacer un sistema híbrido, porque ahora hay una volatilidad en los ingresos, que no hay entidad que lo aguante. Yo recuerdo haber venido aquí y haber comentado que el año fiscal pasado, el que cerró junio 30 del 2020, las rentas internas bajaron 2,000 y pico de millones de un año para otro. La baja más grande desde Colón, y no del Hernández Colón. Sí. Entonces, si tú tienes una entidad que el grueso del gasto es nómina, que sus ingresos son un X% de las rentas internas y hay una volatilidad dramática, pues de momento le dicen, no, pues este año tienen 200 millones menos. Y te van a decir, pero ¿tú te crees que esto es cuestión de pagar un switch? Yo no puedo votar. O sea que esa fórmula vieja funcionó en años por la estabilidad que hubo. Ahora Es más difícil. se podría poner una fórmula, pero tienes que ponerle un piso, un floor. Es decir, pues es tanto, pero que no me baje de tanto, porque Hay una garantía de un presupuesto. exactamente, porque una universidad, una entidad de servicio, cuando tú ves ese presupuesto, el grueso en nómina, ¿verdad? Y ahí, pues entonces la capacidad que tú tienes para recoger velas, pues no es mucha. Pero definitivamente la UPI tiene que ser un componente importante en nuestro Obvio, eso no hay. repuntar económico. Un país es lo que son sus universidades. Tú puedes estar tú puedes estar en el lago Maracaibo, que si haces un boquete sale petróleo, pero sin educación eso es cero. Así que la educación. Y de igual manera los universitarios deben de participar más, me refiero a los que generan el conocimiento en todo lo que es la actividad gubernamental de administración pública, de proyectos, de estudios, de investigaciones. Lo que hablábamos hace un rato de datos precisos económicos, en la Facultad de Ciencias Sociales hay un bachillerato en economía y hay un instituto de estudios económicos. De alguna manera uno tratar de vincular a ese instituto que tiene profesores universitarios, doctores en economía, incorporarlos que quizás a los que manejan el asunto de administración pública y alimentar el gobierno de ese conocimiento. Fíjate que lo interesante del asunto sería que es una propuesta que no va dirigida a estimular la contratación por razones político-partidistas, que es lo que nos pasa demasiado frecuentemente, y le agregaría el elemento del conocimiento. Algo parecido se hizo con el COVID al principio, cuando se hizo aquel grupo de científicos, de médicos, que se trajeron a decanos y a profesores de ciencias médicas. Yo creo que ese ejemplo que hemos tenido recientemente, que ya nuevamente se ha ido abandonando, debe ser una consideración prioritaria en la agenda, digamos, en el plano económico del país. Siempre que se les haga caso. Pues, pero claro. Después de todo, al menos, si ese sector genera el conocimiento, la estadística, la información, el análisis, el Ejecutivo y el Legislativo tienen ante sí una situación que tienen que considerar un dato estadístico, una regresión económica, por ejemplo, que es una proyección hacia el futuro de alguna medida que se vaya a tomar, y no seguir ese conocimiento o esa recomendación, pues implica una conducta irresponsable. Pero es que eso ha pasado. No, claro, por supuesto. Estoy bien consciente de que es así, pero me parece que esa es una manera en que la universidad, además de recibir un presupuesto, se inserta en la discusión de los asuntos fundamentales del país. Mira, nosotros en las vistas de presupuesto y la de nombramiento resaltamos, le señalamos a los secretarios que hay una ley del 2010 que requiere que las agencias de gobierno de Puerto Rico tengan un plan estratégico y tengan un plan de acción anual, ¿verdad? Además está decirte que muy pocas lo hacen, ¿verdad? Entonces le planteaba yo al secretario que me parece que hay una cantidad en el presupuesto, de hecho hasta la Junta lo había avalado, una cantidad de dinero, no sé si eran 20 millones, que ¿por qué no usamos en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico?
Yo le dije, porque yo le voy a estar exigiendo en las vistas que me presenten el plan estratégico y le voy a estar dando seguimiento, pero para que me lo den alguien tiene que haberlo hecho, ¿verdad? Y entonces pues yo creo que quién mejor que la Escuela de Administración Pública de Puerto Rico como recurso. Oye, si logramos hacer eso en las 5 o 6 entidades más grandes de Puerto Rico, pues adelantamos algo, claro, ¿verdad? Pero que esa escuela que tanto una aportación tan valiosa hizo en el desarrollo de este país, que sea, además, como tú dices, de recibir fondos, ¿verdad? Pues claro, también que se use para, sujeto que se le haga caso, para capacitar a las agentes de las agencias, desarrollar esos planes estratégicos y establecer esa cultura de planificación y de medición que tanta falta hace. sí. Mira, una preguntita, Ignacio. Sí, continúo. Sí, una pregunta sobre otro tema que ha estado en la prensa presente todos los días. La Cámara ha tomado la iniciativa, el amigo Luis Raúl, y quería saber si el contrato de Luma se ha discutido en alguna profundidad en el Senado, porque eso, aunque la investigación la inició Luis Raúl en la Cámara, eso en algún momento tendrá que venir al Senado de alguna manera, ¿no? Sí, el compañero Ramosito Ruiz en la Comisión de Gobierno la ha estado discutiendo. Okay. Yo personalmente he estado en mi equipo, hemos estado bastante en comunicación. Yo me he reunido con la gente de Luma, me he reunido con la gente de Lautier, hemos tenido varias presentaciones del licenciado Emanueli. Por recomendación mía, el licenciado Emanueli le hizo una presentación a todos los senadores de la Delegación Popular, porque pues yo me leí el contrato, ¿verdad? Y he tenido la ventaja de haberme reunido con Emanueli varias veces para discutirlo, pero le dije a los compañeros que si ellos se iban a insertar en un tema tan complejo, era mejor oírlo al primero antes de ponerse a leer el contrato, ¿verdad? O sea que estamos conscientes. Yo he empujado en el issue hace como 3 semanas, fue que tuvimos una sesión Zoom un sábado de varias horas con Emanuel y la gente del hotel discutiendo las debilidades del contrato. O sea que Ramosito lo está gestionando en su comisión y yo también me he insertado en el tema por acá por la Comisión de Hacienda. Muy bien. Y eso entra en vigor ahora en junio, creo que ya mismo, ¿no? Sí. Y es una decisión difícil, pero los contratos se pueden eliminar, o fraude, dolo, delitos, intimidación, pero no es porque cambiamos de parecer. Un país no puede cambiar de parecer y lo que era válido ahora ya no es válido, porque ante el mundo destruimos la credibilidad. Así que con eso hay que tener cuidado. Ahora, si hubo fraude, dolo, contrato leonino, todo para mí y nada para ti, pues ya eso son otras cosas, pero eso hay que examinarlo. Esos son los señalamientos. No, sí, pero que hay que hacer un estudio. Lo que te está señalando es que ese es un contrato que es nulo ab inicio. Sí. Por lo tanto, no se puede alegar pero para que hacer... el incumplimiento traiga un costo para el país, porque si tú estableces que el contrato si es nulo, pues no existe. Es nulo, punto. Ahora, la nulidad hay que probarla. Claro. Okay, no, estamos bien. Yo de eso no puedo decir ni una cosa ni la otra porque desconozco. A mí lo que me sorprende es que escuché ayer al secretario de Justicia manifestar que no había sido referido a la atención de su agencia el estudio de la legalidad de ese contrato, y me parece que ante las denuncias que se han hecho, que se han sido denuncias con contenido, no son antojos, ¿no? Lo menos que debe haber ocurrido desde la fortaleza es dar una instrucción al Departamento de Justicia de un análisis, digamos, jurídico del contrato. Sí, eso no ha ocurrido. Por lo que dijo el gobernador en el mensaje, que él dice que no lo va a cancelar, número uno, y habló de enmiendas, pero entonces ahí mismo empató con la comisión esta que va a estar dirigiendo la Lisa Hammer. Pero esa comisión es más para un monitoreo ya operacional del contrato en su funcionamiento, ¿verdad? Y aparentemente para ir detectando issues que se puedan atender prospectivamente. Parece que ese es el ángulo que está cogiendo el gobernador, no tanto de proponer enmiendas antes de que el contrato entre en vigor,
sino que vamos a estar vigilantes a través de este comité para monitorear a ver si hay que hacer alguna enmienda. Esa fue lo que yo saqué. Que eso es lo que dice. ¿Verdad? Sí, eso fue lo que dijo él. Wow. Bueno, nos quedan 10 minutos más o menos, vamos a hablar del tema que hoy estuvo candente por la mañana, y es la causa para arresto contra una exdirectora de, ¿cómo se llama esto? Negociado de Telecomunicaciones, NET, Sandra Torres López, quien no conozco, por presuntamente recaudar dinero de manera ilegal para la campaña del hoy ex gobernador Ricardo Rosselló, hijo Ricardo Rosselló. A mí me da mucha pena estos casos porque esa vida se afecta. Yo que estaba en ese mundo criminal, una acusación criminal, aunque uno salga inocente, te puede marcar la vida para siempre. Así que esto no son cositas leves, y máximo cuando tiene al pueblo de Puerto Rico mirando este caso como uno de posible desviación de las normas gubernamentales. Lo interesante que, cito, entre los testigos, según el FEI, están la ex senadora Zoela Boy, el ex representante y mi amigo Ángel Cintrón, la ex presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Teresa Fullana, un agente del FEI, Faustino Meléndez, los abogados de la Oficina de Ética, Nidia Salavarría y Carlos Capó, una especie de who's who, todo el mundo que es importante está en este juicio de testigos. Y el caso clásico de las taquillas, que desde que yo era chiquito, oye, eso no ha cambiado. No hay inventiva para crearse otra forma de levantar fondos clandestinamente, pero que no sea las famosas taquillas. Bueno, lo dejo ahí. O los fundraisers como este. O los sí. Pero, ¿qué ustedes opinan? Ustedes que han estado en ese mundo, compañeros. Yo creo que hablando de lo que... Y caemos en el tema que estábamos conversando hace un momento, cuando hablábamos del Banco Gubernamental de Fomento y la despolitización. Y este es un caso, y yo voy a partir de la premisa, ¿verdad?, del respetarle la presunción de inocencia a la persona. No la conozco, no conozco las interioridades, pero obliga a discutir, a dialogar, a conversar sobre el tema de la politización del sector público y la manera en que se presiona tanto a contratistas como empleados a hacer aportaciones para propósitos de un partido político, en este caso el Partido Nuevo Progresista, a cambio de eliminar sanciones, dar contratos, facilitar pagos, y en el caso de empleados, promoverse dentro de la misma agencia. Si nosotros no terminamos con eso, ciertamente las mejores propuestas que se tengan para el país van a morir en manos de personas que están asumiendo el rol público, estimuladas estrictamente por consideraciones partidistas. Hay el detalle que a mí me llama la atención, que si dentro de estas personas que van a estar figurando como testigos, son personas que son testigos a base de que pidieron inmunidad porque están enredados dentro de la misma situación. Entonces, si eso es así, que la inmunidad es el premio por ser testigo, pues estamos hablando de un evento de mayores complicaciones por los nombres que tú has mencionado, que se señalan en la noticia. Se me quedó también la señora, quien no conozco, la señora ex recaudadora de la campaña de Rosselló, Cathy Erazo, quien no conozco. Pues yo creo que esa persona incluso está cercana a quien es un ex senador también, que es Charlie Rodríguez. Sí. ¿Su esposa? Sí, pues. Era su esposa. No, fue. Sí, fue. Entonces, Okay, en ese sentido, cuando tú tienes todas estas personas metidas una especie de pasarela social, pues me parece a mí que hay mucha gente que dijo, sálvese quien pueda, y me convierto en testigo. Ahora, yo tengo un consejo. Yo estaba en este mundo que estamos tocando, era 47 años. He visto los triunfos más grandes y las derrotas más grandes y los errores más grandes. Todo eso me ha pasado por encima a mí. Esta señora, quien no conozco, Sandra Torres López, me da la impresión que es el fall guy, que es la menos importante en esa cadena delictiva, si es un delito. Es la menos importante y es la que se va a llevar
el cantazo, como dicen en la prisión, el martillazo. Y yo le digo a ella, mire, no se sacrifique políticamente por nadie, porque en el mundo político las lealtades son cero, no existen. Así es. Así es que usted tiene que buscarse, tiene un abogado, no sé si lo tiene o debe lo tenerlo. va a tener. Y tiene que negociar, porque puede ser que usted tenga una ficha importante para salvar su vida físicamente, de no exponerse a ir a la prisión o tener un récord criminal, porque me da la impresión que usted es la menos importante en ese rebaño. Esa es la ovejita más chiquita. Y hay toros, hay cocodrilos, serpientes venenosas. Y a base de esa experiencia te pregunto, Ignacio, ¿es tan usual que haya tanta gente disponible para ser testigo? No, así de gratis. No, mira, yo tuve muchos casos donde uno tiene, y a veces uno comete errores, uno tiene que, en una conspiración, si uno de los conspiradores no coopera, no hay conspiración, porque no hay delito, es imposible romperlo. Por tanto, tú tienes que asustar a alguien, y uno juega con las mentes de la persona. Mira, Edgardo me dijo... ¿Y tú crees que hay muchos asustados? No, puede ser. Y entonces tu fiscal tiene que decidir, bueno, me voy con lo que tengo. A veces, los más malos, como son más inteligentes, son los que mejores salen. Claro. En los casos que yo intervine hace unas décadas, casos bien importantes, los más inteligentes eran los que más habían hecho cosas, tratando desde, aquellos furgones, la corrupción en la policía, etcétera. Y la vida es así. Entonces los segundos y los terceros en mando fueron, por unas lealtades a veces absurdas, los que fueron presos. Esa es la vida. Y estoy viendo el mismo patrón aquí. Yo me acuerdo el caso aquel de la secretaria del gobernador Rosselló. Sí. Angie algo. Esa señora le ofrecieron todo, desde irse para su casa, no te vamos a acusar, a cambio, no es que implicara al gobernador, sino queremos saber la corrupción a nivel de Fortaleza, lo que usted sabe. No es que a cambio de nada. Esa señora, que la conocí brevemente, dijo, no, yo no voy a decir nada. A lo Gordon Liddy en Watergate, y se chupó 5 años de prisión. Dijo, we won't talk. No habló, ¿sabes? Dijo, no, yo no voy a traicionar a nadie. Miren, ya no las recuerdan. Las personas que ella protegió, y hay que admirarla por su valentía, hoy en día ni saben quién fue, porque ese es el mundo político. Así que cuidado a esta señora Torres López, que no sea otra Angie. Oye, Ignacio. Digo usted también estamos en esos círculos. Sí, una pregunta. Diga usted. Fíjate, la presidenta del FEI anunció 18 testigos y anunció inmunidad para una tal señora López que dice el parte de prensa que es la testigo más importante, y le dio inmunidad también a la señora Erazo. Sí. Entonces yo me pregunto, si tú tienes tantos testigos, ¿por qué tienes que entonces ofrecer inmunidad y, como dijiste tú, y coger a esta señora Torres de chivo expiatorio y no procesar a los demás? Eso es imposible yo contestarlo desde aquí ahora. Se presta especulaciones, ¿no? ¿Y el dinero para qué era? Para levantar para la campaña de PNP. Pues por eso, de Ricky. Por tanto, sobre ella y sobre la señora Erazo y sobre otro, hay otras personas que tenían que tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Obviamente, pero ahora viene el problema, uno fiscal práctico, ¿dónde tiro las rayas para acabar con esto? ¿O sigo investigando los próximos 3, 4 años? Mira, una decisión, yo estoy hablando partiendo de la premisa de buena fe, un fiscal que no está envuelto con nada político. A veces hay que decir, bueno, me voy con lo que tengo y por encima y luego veremos. Ahora, si el sistema está encubriendo los más altos a propósito, eso habla muy mal del FEI. Entonces una causa para casi eliminar esa agencia, ¿no? Si están en esa de la de ser política. Yo parto de la premisa que no es así. Ahora, esta señora, para mí, en mis 47 años haciendo lo mismo,
es la menos importante en esa cadena. Cogieron las ovejitas más chiquitas en una jungla donde hay, bueno, como dije, vampiros, cocodrilos, culebras venenosas, toros salvajes, y este está el chupacabra ahí metido. Y el chupacabra, ¿sabes? Cuidado, señora, proteja su vida, no lo haga por lealtad a nadie, porque nadie le tiene lealtad a usted en este mundo. Esta no es la cosa nostra. Esta no es la cosa nostra, o esto es como la cosa nostra. No, esto no es la cosa nostra. En la cosa nostra, no. Yo estuve también, cuando estuve en Estados Unidos, bregamos con esa gente un poquito. La lealtad de esa gente, dentro de ellos, es una cosa infranqueable, pero nadie habla. Los que han hablado, aquel Balachi, son excepciones, pero hay miles de personas que no hablan, sencillamente. Esa lealtad en la política no existe. Es cada cual por su lado y por encima. Señores, tenemos que irnos. Yello, como siempre. Muchas gracias. Me preocupa lo que estás haciendo por Mayagüez. Yo te conozco. Algo tú te traes por allá. Gracias por la invitación. Estoy en Rincón. Juan Zaragoza, un privilegio que esté aquí. Viniste por 15 minutos, tuviste hora y media, pero qué bueno. Siempre me hacen lo mismo. La encerrona. Señores, hasta el lunes.